Acá estamos para hablar de síntomas ascensionales, un reporte de la energía que está disponible hasta el 21 de junio, donde hay un pasaje dimensional que todos estamos, sintiendo. Nuestra conciencia, nuestro avatar cósmico nos va frecuenciando con todo lo nuevo y hay síntomas que son como bien comunes, ¿no? Síntoma tiene que ver con, desde la etimología, habla de caer simultáneamente, pero también de coincidencia, habla de un movimiento. La sintomatología es como decir que hay un movimiento simultáneo, y este movimiento simultáneo es en realidad con toda la conciencia cósmica, con toda la energía y lo que está disponible. Bueno, hasta el 21 de junio nosotros estamos atravesando un cierre de líneas de tiempo en lo que es el hemisferio sur planetario. El 21 de junio, en el año nuevo, el Inti Raymi, que en realidad, vamos a decir, como hay diferentes líneas de tiempo, algunos celebran el fin de año el 31 de diciembre. Los antiguos celebraban el inicio de año, el fin de año, el 21 de junio, justamente en el solsticio. Para nosotros en el hemisferio sur planetario es el inicio del invierno, por lo tanto el sol se aleja lo más lejos de la Tierra, ¿sí? Y recibimos menos luz solar. Entonces en el hemisferio norte se recibe más luz solar porque el sol parece estar más cerca. De alguna forma esto representa una fuerza, nosotros conectados a nivel psíquico con los astros y con el movimiento. Esto es algo que va a empezar a resonar cada vez más. ¿Cuál es el movimiento que el cuerpo requiere hacer? ¿Sí? Porque es una acción concreta. ¿Cuál es el movimiento que el cuerpo requiere hacer para encastrar con la frecuencia cósmica? Por eso hay síntomas que tienen que ver con esto, que es una renuncia de nuestra personalidad para poder rendirnos a esa fuerza del alma, al llamado del alma, al llamado del espíritu. Hay síntomas de ascensión y de liberación y actualización de todo lo que es el sistema nervioso, que esto lo he explicado en otros videos también, que tienen que ver, por ejemplo, con polarizar la temperatura del cuerpo, sentir que de repente viene un frío que nos hace temblar, ¿sí? Y, por ejemplo, cuando tenemos frío empezamos a sentir que se cierra la mandíbula o empezamos a titiritar, porque lo que genera ese movimiento y esa vibración es generar calor en el cuerpo. En el hemisferio sur planetario, como el sol se aleja, tenemos que despertar el sol interno para seguir cultivando esa llama, ¿no? Y simbólicamente es como si el padre se alejara. Entonces entramos en un proceso de redención hacia la madre, de entregarnos completamente esa frecuencia y despertar ese calor interno. Por eso el movimiento, ¿sí? Si bien empieza el invierno, que es invernar, ir a ver, ¿sí? Invierno es dentro, ¿sí? de la propia cueva de la creación, es dentro de uno mismo, es despertar todo ese sol para sostenerse durante todo ese invierno. Este síntoma del que estoy hablando tiene que ver con sentir ese cambio de temperatura, un frío o un calor, como bastante particular. Muchas personas que lo confunden con lo que conocemos como ataque de pánico, que es una sensación de que se acelera el ritmo cardíaco, el corazón se acelera, hay como una nebulosa mental y un temblequeo. Eso es casi que normal, es un síntoma de ascensión. Lo que pasa es que lo interesante, cuando nos atrevemos a sentir eso que está pasando en el cuerpo, es que nuestro sistema nervioso central, autónomo, que es el que dirige las funciones de todos nuestros órganos, la energía de todos nuestros meridianos, de todo lo que hay en nuestro cuerpo físico, biológico, nosotros no tenemos que pensar cómo vamos a respirar, cuánto oxígeno va a llegar acá, cuánto oxígeno va a llegar allá,
cuántos latidos vamos a tener por minuto con el corazón. Ese sistema nervioso central es el que está conectado al movimiento astrológico, al movimiento sísmico, al movimiento de las placas tectónicas, al movimiento del sistema solar. Entonces, el sistema nervioso, que es el que lleva la información a todos los órganos, es el encargado de dar las comandas. Es como decir, da la dirección. Dice, acá vamos a llevar esto, acá vamos a llevar lo otro. Entonces, se está reseteando el sistema nervioso planetario, sistema nervioso galáctico, porque la frecuencia que llega del gran sol central de la galaxia y del sistema de soles, ¿sí?, está activando todo un halo de luz nuevo en este amanecer galáctico que a nosotros nos da una resonancia biológica como de amplitud de onda. Esa amplitud de onda lo que hace es empujar, como si fuera exhalar. Por eso la exhalación, la respiración es tan importante en este momento ascensional. Lo que hace es empujar la energía, los meridianos, amplificar la onda de todo el sistema nervioso central y de los dos hemisferios cerebrales, de nuestro canal central, y ampliar. Imaginen que hay una vibración específica en nuestro sistema nervioso y la frecuencia que estamos respirando, nos demos cuenta o no, está conectado a través de la psique y a través de los meridianos inferiores de nuestro cuerpo con el centro de la Tierra. Y lo que está viviendo la Tierra, lo que está viviendo el cosmos, esto de traer y ser el cielo en la Tierra, nos habla de resintonizar, 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 como si fuéramos una radio frecuencial que se va actualizando. Por eso soltar el control, perder el miedo a morir, son cuestiones que parecen simples pero que son indispensables, porque nuestra mente nos hace creer que un proceso de ascensión es algo que, que la tenemos que pasar mal o que nos va a pasar algo malo, o bueno, toda esa parte, porque hasta el momento hemos entendido esta cuestión como desde la medicina, desde conceptos que están relacionados a lo malo, a la enfermedad, y en realidad tienen que ver con procesos de luz. Cuando la luz entra en nuestro cuerpo, busca encastrar en los órganos. Cuando hay intoxicación, densidad, inflamación en el cuerpo, es más complejo el proceso, porque imagínense que es como si un rayo de luz cae, ¿sí?, en un lugar donde todavía no se puede procesar esa frecuencia. Entonces genera un desorden. Por eso lo importante del llamado que tiene el alma a través del cuerpo, a través del sentir, a través del cuerpo emocional, de limpiar el cuerpo, purificarlo, dejarlo en un estado de descanso, sentir qué es lo que realmente requiere el cuerpo, investigar sobre la propia biología epigenéticamente, que es única. Entonces, saber qué es lo que cada cuerpo necesita, qué es lo que cada expresión de Dios, de la divinidad, requiere para tener una experiencia de expansión y de actualización a nivel biológico. Estos síntomas de los que hablo, de este temblequeo, de esta sensación de chuchos de frío, de una sensación panicosa, que en realidad tiene que ver con una actualización. El cuerpo entra como en un espacio de estrés, porque cuando el cuerpo se estresa, los vasos, las arterias, todo el cuerpo se contrae. Entonces, esa contracción que es esencial, ¿sí?, que es como sostener una energía, cuando se libera, por eso la exhalación es tan importante, que es exhalar, sacar hacia afuera, es como jalar la energía de todo lo que se contrae. Van a sentir, muchos sienten que durante el día hay un momento de contracción, que uno no se da cuenta, que es justamente donde estamos recibiendo los reseteos. Por eso estar presente, estar disponible, hacer respiraciones más profundas o más conscientes, nos van a permitir definir esos momentos y saber qué es, utilizando la sabiduría interna, qué es lo que hay que hacer, cuál es la acción. Por ejemplo, la naturaleza, la Tierra, ¿sí?, es un elemento cargado de electrones, es un ser
lleno de frecuencia negativa, que la energía negativa no es negativa para la mente de algo malo, sino que es la energía a nivel atómica que nosotros necesitamos para desinflamar el cuerpo, para entrar en coherencia en ese canal central, en esa verticalidad, de hacer ese puente cielo-tierra y de descargar. Es esa sensación de que entra algo repotente y que necesitamos descargar a tierra, ¿no? Es como un potenciador de energía eléctrica. Recibimos ese rayo de energía, de conciencia, que tiene que hacer descarga a tierra. Entonces, si nosotros no hacemos ningún tipo de descarga a tierra, si nuestro cuerpo está inflamado, súper intoxicado, eso nos va a alterar completamente el biorritmo, va a degenerar el campo electromagnético. Por eso es el llamado y la sintomatología que tenemos, que vuelvo a repetir, síntoma viene de justamente de algo que cae sincrónicamente, de algo que está relacionado con el cuerpo, pero que no es del cuerpo, ¿sí? Viene de otras esferas, de una información que está en lo invisible, en el éter, en las partículas subatómicas de la realidad. Son las moléculas de Dios, del vacío existencial, del campo unificado, como cada uno le quiera llamar, de esa fuerza divina. Entonces, no hay que asustarse cuando uno tiene estos momentos que parece despersonalizarse desde la psicología, psiquiatría. La despersonalización tiene que ver con un sentir de que no soy yo y no sé quién soy, y estoy como en un espacio de confusión mental. Hay algo que se está desprendiendo, hay que hacer lugar. Entonces, cuanto menos carga mental tengo, ¿sí? Que es menos cosas pendientes tengo, menos cosas que hacer tengo, sino que es habitar este momento presente, es recordar que no es que uno se va a morir. ¿Por qué traigo esto? Porque hay muchas personas que me escriben que se toman un sublingual o algún tipo de medicación o un relajante para no sentir lo que están sintiendo. Entonces, no hay mejor sensación que, por ejemplo, cuando uno se siente así, que por ahí puede dar como una taquicardia o una sensación de vacío, que hay algo que se empieza a acomodar, a ajustar en el cuerpo. Primero, saber y conocer la propia biología, saber si los minerales del cuerpo están estabilizados, saber si lo que realmente necesita tu organismo se lo estás dando, ¿sí? Porque también esto nos habla del amor propio, de empezar a darse lo que uno necesita y empezar a correr todo lo que es tóxico para uno, que no es solamente un alimento físico, sino que es un alimento conciencial, formas de pensamientos, algoritmos mentales, instintos. Empezar a drenar, a limpiar. Entonces, cuando uno siente eso, es indispensable ir a la naturaleza. Por ejemplo, enraizarse, tocar un árbol, hacer lo que uno sienta que requiere hacer, estar solo, respirar. Por eso es uno de los síntomas que aparece para actualizar el sistema nervioso central. ¿Para qué? Esos rayos de luz, esa frecuencia lumínica que se está recibiendo, ¿sí? Va a ir, no es que uno siente que va al corazón y nada más, va a través del sistema nervioso real a todas las células del cuerpo, conecta a todos los órganos, porque en este proceso ascensional que estamos viviendo no se puede actualizar solo una parte del cuerpo, sino que es una activación holística, completa, ¿no? Como lo han visto los asiáticos, porque hay lugares donde los 12 meridianos de nuestro cuerpo que conectan a todo el sistema de órganos, el sistema 12+1 de nuestro cuerpo, de nuestro ADN, ¿sí? De nuestros propios discos solares internos, cuando estos meridianos se activan, hay puntos en nuestro cuerpo que reúnen los atributos de los 12 meridianos. Justamente esos lugares de nuestro cuerpo, que muchos tienen que ver con las muñecas, con los tobillos, el movimiento y las articulaciones son esenciales.
Miren, hace unos días tuve una experiencia extraordinaria que me llevó a comprender algo que venía sintiendo. Tuve la confirmación de que los humanos necesitan moverse. Los astros se mueven. Todo está en movimiento. Por más que uno esté en un estado de meditación, esté quieto o crea que cuando se va a dormir el mundo se detiene, la conciencia, la vida, la existencia no para nunca. Entonces tenemos que soltar ese miedo al movimiento, ese miedo a soltar el control. Los astros se mueven en una dirección ascendente, creciente, expansiva. Van hacia adelante, ¿no? Van hacia el futuro, van hacia lo nuevo, siempre habitándose en un momento presente, sabiendo que están yendo hacia una evolución. Nuestras células, la configuración biológica que nosotros tenemos, esto que podemos tocar, cuando sentimos estos síntomas, que nos cuesta dormir, de que tenemos taquicardia, que tenemos temblequeos, que tenemos sensación de agitación, como si fuera una sensación de que nos falta el aire o panicoso, nos duelen partes del cuerpo. Bueno, justamente hay energía que se estanca, ¿sí? Porque todo el sistema nervioso, cuando empieza a actualizar el cuerpo, requiere de flexibilidad, que esto es algo que estábamos viendo con el tránsito de Piscis, Saturno en Piscis. Saturno como una estructura, como decir, todo lo que representa la estructura ósea, por ejemplo, nuestro esqueleto, que es lo que le da verticalidad al cuerpo. Imagínense si no tuviéramos huesos, ¿no? ¿Cómo sería el cuerpo? Entonces la estructura es esencial, que es como decir la energía de Capricornio para nosotros, ¿no? Entonces nos invito a investigar, a indagar, no obsesionarnos con estas cosas, sí conocer un poco más aquello que ahora nos llama la atención. No hay que saberlo todo completamente, sino eso que ahora se despierta, lo que hoy se despierta en uno, tener información sobre eso nos libera, porque nos permite también abrirnos a sentir sin miedo eso que nos está pasando y tener la certeza y la seguridad de que es un proceso de ascensión y de liberación, ¿sí? Esa energía de Capricornio, de Saturno, que es como esa estructura, esos huesos que a nosotros nos permiten tener un cuerpo, levantarnos, que es la máxima evolución en la Tierra, que la tenemos los seres humanos, por una cuestión holística de cómo funciona nuestro cuerpo también, de que es el hombre el que se ha levantado en dos piernas, ¿sí? Después de toda una evolución del planeta, de eras y eras y eras, y eso permite la verticalidad de la columna, que permite que el rayo caiga directo y que active toda la médula, que active todo, que lleve toda la información a través de la contracción de elevar la frecuencia. Por eso la energía Kundalini en ascensión, de empezar a contraer y exhalar, de levantar la energía de la tierra al cielo, del cielo a la tierra. Tenemos esa capacidad como humanos dentro de este planeta. Entonces ese diseño hay que respetarlo, que es el diseño biológico que tenemos, y hay que entender cómo funciona en base a una propia experiencia y una propia autoinvestigación, ¿no? Que de eso habla la epigenética. Entonces, los líquidos encefalorraquídeos, ¿sí?, que llevan toda la información a activar la hipófisis y la glándula pineal, es lo que permite también que tengamos más claridad. Por eso todos los síntomas que tenemos son de recalibración, de ascensión, de llevarnos a una octava superior de la vibración que tenemos hoy, ¿sí? Y esto está pasando a tiempo acelerado. Todos los días tenemos una actualización. Y ese momento uno tiene que estar con uno mismo, dejarse guiar por su alma, por su espíritu, porque ahí no hay maestros, ahí no hay nadie. Ahí estamos con todo nuestro diseño, con nuestros guías, con nuestro ser superior, con la tierra, con los elementos de la tierra, que son los elementos que constituyen nuestro cuerpo físico. Estamos al final en una experiencia con nosotros mismos. Hay que resignificar ese estado de soledad, de conectarlo con algo que es malo,
porque en realidad es lo que más nos fortalece, es lo que más nos ayuda a entender cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro avatar, que es una partícula de Dios, ¿sí? Esto que traigo del movimiento es esencial, así como existen las prácticas de Qigong, de Tai Chi, de Yoga Kundalini, de ciertas herramientas que ayudan al humano en su proceso ascensional. Percibí que así como los astros están en ese movimiento, la Tierra está en movimiento, por más que uno no lo sienta, no lo perciba, porque está dentro de la Tierra, es la Tierra, está en movimiento. Las células están en movimiento. No es que nuestros órganos están estáticos y están quietos. Imagínate que ahora tus riñones cada un minuto están filtrando litros y litros de sangre. Y vos no te das cuenta de ese movimiento. Entonces hemos perdido ese grado de sensibilidad con el movimiento esencial. Ese movimiento esencial es lo que a nosotros nos permite ser guiados por nuestra alma. Cuando empezamos a ser muy racionales, que esto es donde tenemos la caída en Atlántida, hace miles de años atrás, decidimos empezar a encarnar con cuerpos con estas dos frecuencias, energía femenina y masculina, para llevarnos a un nivel de integración, de que la mente esté al servicio del corazón, que en el corazón es donde se activa esa llama trina, que es la conciencia álmica. Es el proyecto que nosotros traemos como seres cósmicos, de tener un entendimiento, una sabiduría de cómo está relacionado el cuerpo con la conciencia cósmica. Entonces, eso es un recuerdo que se va habilitando a medida que nos vamos entregando a sentir y no tanto a racionalizar lo que está pasando. El movimiento, traigo esto de Saturno, Capricornio, que representa todo este esqueleto, la estructura que uno necesita para la vida, el orden, ¿sí? La disciplina, el hábito, el orden, antes que todo lo otro, ese orden que es lo que va a permitir que este tránsito lo tenemos no sé cuánto tiempo, que a todos nos afecta de una forma u otra, para tomar la esencia de ese aprendizaje, de esa sabiduría que nos regalan los astros, nos habla de comprender qué es lo que hace que esa estructura, ese orden, ¿sí?, conectado a Piscis, que representa la espiritualidad, el océano de la conciencia, lo que parece no tener forma, lo que parece disolverse, es percibir que sos la fuente, sentir que no puedes separar una persona con vos. No hay forma de sentir que hay uno y que hay otro. Es la disolución de la forma. Es la expresión de tu naturaleza divina. Es sentir que estás como percibiendo otros planos de conciencia. Es la conexión con los devas de la naturaleza. La conexión con lo etérico, con esa esencia inmortal, con esa comprensión amplia, con ese estado alterado de conciencia. Esa parte pisciana ahora tiene que tener orden. Ahora Saturno viene y le dice, bueno, ahora todo esto maravilloso, conciencial, expansivo, disolución de la realidad, ahora hay que darle estructura. ¿Por qué y para qué? Porque yo percibo que más allá de este momento astrológico que se vive, es una invitación a nivel psíquico a traer las nuevas formas a la Tierra, que esas formas son formas espirituales que son conectadas a la esencia de nuestro ser, a una coherencia biológica, a un respeto con la vida, con el entorno que somos, a un entendimiento global, a una visión más amplia, al amor incondicional, a esa estructura espiritual, darle forma de vida, que no quede solo en una meditación, que no quede solo en un retiro espiritual, que no quede solo en un pensamiento liberal, que empiece a tener orden, que empiece a poder materializarse eso. Entonces tiene mucho que ver con la salud mental, la recalibración que estamos viviendo para traer las nuevas formas, que es como armar el esqueleto donde esa conciencia espiritual se va a depositar, que son las nuevas escuelas, el nuevo sistema de salud, el nuevo sistema político, el nuevo sistema económico, las nuevas formas. Entonces, así como en el pasado, cuando
empezaron a aparecer nuevas estructuras, nuevas formas, fueron conforme a ese proceso físico que estaba viviendo la Tierra y cósmico. Toda la energía que se recibía ahí desde el gran sol central, y quizá no estábamos en el amanecer galáctico. Ahora, después del 2002, se empiezan a llegar nuevas frecuencias y esto es medible. Entonces, es interesante saber que esto está pasando y a qué nos invita a nosotros como seres individuales, ¿sí? A esa disolución que estamos sintiendo de antiguas relaciones, de antiguas formas, de antiguos aprendizajes, de antiguos conocimientos, de antiguas formas de conectar con la economía y todo eso, a que sin juicio, que es esa energía Piscis, es sin juicio, desde el amor incondicional, voy a darle un nuevo orden a toda esta estructura que viene conmigo, ¿sí? Y todo ese proceso que es bien amplio, es bien profundo, pero que se está dando a la velocidad de la luz, a una energía taquiónica. Cada uno está haciendo su servicio, está haciendo su proceso, está liberando capas, está sirviendo a todo el plan cósmico, haciendo su trabajo, en silencio, de la forma que sea, tomando una decisión. Y ya están cumpliendo con su misión. Dejemos de buscar que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Ya estamos cumpliendo con el simple hecho de respirar, ¿sí? Con el simple hecho de estar en la tierra. Ya están cumpliendo con su misión de vida. Porque permanecer en la inocencia de no saber es saberlo todo. Y eso es esencial. Entonces, ¿de qué forma nuestros huesos, que es el orden, el nuevo orden, pueden tener movimiento? Porque fíjense esto, esa energía saturnina que nos dice, para ser espiritual, ¿qué nos viene primero? Una persona vestida de blanco, un sacerdote, una sacerdotisa, enfrente de un templo que se sabe todos los mantras, que conoce todos los misterios del Kybalión, toda la información que ha viajado por todo el planeta, que está súper iniciado. Entonces nos hace creer que la estructura espiritual tiene que tener una forma específica. Y eso es lo que está cambiando. ¿Por qué? ¿De qué nos habla ahora? ¿Y a qué nos llama el cuerpo? Tu cuerpo te está llamando a esto que se está diciendo. El alma se expresa a través del cuerpo. Como sabemos, el espíritu, la gran fuente divina, la molécula de Dios de la unidad, ha diseñado un espíritu para experimentarse en una forma. El espíritu ha diseñado el alma para experimentarse en otra forma. Y el alma experimentado ha diseñado un cuerpo físico para experimentarse en otra forma. Entonces son formas de experimentarse en la realidad. Tu cuerpo físico, para que vos esa estructura, ahora que tenemos el aprendizaje de ser flexibles, porque fíjense que una relación con un otro, vamos a pensar en este hueso de acá, ¿sí? Y este hueso de acá. Imaginemos eso. Imaginen que está así, que nosotros nacemos con ese hueso de acá y este de acá, así. Y que no podemos moverlo, no podemos flexionarlo, ¿sí? Imagínense que esta articulación no está, la de la muñeca tampoco está, entonces está todo rígido, ¿no? Todo rígido. Entonces, el hombro tampoco tiene la articulación y estamos duros. ¿Y cómo son los astros? ¿Y cómo es tu ritmo cardíaco? ¿Y cómo es tu respiración? ¿Y cómo es el movimiento de la Tierra? ¿Te parece que es así? Que es estar duro, en contracción, constantemente. La vida no es eso. La vida es un poco y un poco, ¿no? Entonces, se necesita la rigidez, el orden, el límite. Decir, esto tiene un límite, ¿no? Porque este hueso, si yo lo pudiera sacar, lo pongo acá. Si yo lo pongo a un nivel de presión, lo rompo. Entonces ya no puede cumplir con su función. Por eso esta estructura que representa justamente esa energía, ese padre, tiene que tener un sistema de flexibilidad, que yo pueda
maniobrar esa realidad, porque si no, no me sirve. No sirve al alma. Entonces, ¿dónde es que se van a actualizar todos los sistemas biológicos? ¿A través de qué proceso? A través de la flexibilidad, que nos dice Piscis, disolver la estructura y la estructura darle forma a la disolución. Esas dos cosas van a funcionar en conjunto en nuestro cuerpo y funcionan a través de las articulaciones, que es donde están todos los canales de energía que ha hablado la medicina china asiática, donde se está uniendo ese Asia y ese Oriente, digamos, la medicina oriental con la occidental. Porque Oriente viene a orientar y te dice hacia dónde, ¿no? Entonces acá en Occidente no nos tenemos que oxidar, tenemos que flexibilizar y hallar esa dirección. Entonces con flexibilidad, ¿dónde es que se van a anclar todos esos códigos? En donde podemos girar. Porque si vos miras tus células, agarrás un órgano, tu lengua, tiene células. Esas células tienen partículas, tienen átomos, moléculas, partículas subatómicas. Y esas partículas subatómicas tienen un spin. Un spin tienen un giro. Un giro, que esto lo pueden buscar en libros de química, de física, ¿sí? Tiene un giro. Ese giro donde giran los electrones, los protones, la energía esencial de las partículas que son medibles, ¿sí? Ese giro está en movimiento. Ese movimiento se conecta con otro movimiento más amplio, más amplio, más amplio, más amplio, y es lo que hace que vos tengas energía. Como hablábamos ahí con Dani Huerta, o la hermanita, sobre las mitocondrias. Ayer hablábamos un poco de eso. Justamente la energía del núcleo de tus células está en movimiento, está generando energía, como el sol. Estamos inmersos y somos un sistema que está encendido desde la mismísima fuente de creación. Esto no va a parar, esto no se detiene. Entonces es, ¿qué lugar le hacemos a este cuerpo, a este microuniverso, para que el macrocosmos se ensamble y que estemos en una armonía biológica? Que eso es parte de la misión y propósito de esta encarnación, de llevar nuestro cuerpo físico no a un nivel ascensional en donde estemos desconectados de la realidad, que eso es lo que nos trae este tránsito. Saturno, no te vayas a Narnia, no te quedes en las altas esferas espirituales, presta la atención a tu cuerpo, porque si no vas a empezar a quedarte duro. ¿Qué quiere decir? Vas a empezar a estar ansioso, estresado, sin oxígeno, y el oxígeno es vida. Y para que el oxígeno pueda entrar en tu cuerpo, vos tenés que ablandarte. Y el oxígeno, cuanto más oxígeno hay en tu cuerpo, menos parásitos, menos hongos, menos patógenos, menos acidez, más armónico, más armónico, más armónico. Por eso todo lo que a nosotros se nos presenta como cuestiones densas en el entorno, como aparentemente enfermedades, como distorsiones de la realidad, nos invitan a desarrollar nuestra maestría. Por eso ya no nos podemos quejar de todo lo que pasa afuera, porque literalmente se está rompiendo la realidad que no tiene flexibilidad. ¿Qué quiere decir? Todo lo que está desintegrado, todo lo que no ha llevado a un punto de neutralidad y todo lo que no podemos darle amor. A todo lo que no le podemos dar amor, todo lo que no le podemos dar un lugar en el corazón, se empieza a quebrar. Entonces lo que se quiebra no tiene fluidez, se quiebra. Por eso estos huesos que digo, que es la estructura, vamos a decir Saturno-Capri, ¿sí? Esa frecuencia requieren de esa articulación, articular. ¿Y qué significa articular? Es articularse como el sistema, ¿sí? Fíjense que la galaxia, el centro de la galaxia tiene como un halo de luz, como si fueran brazos galácticos, ¿no? Todo alrededor como una... Ese es nuestro cuerpo, ¿no? Es como nuestro corazón con los brazos, es el movimiento. Imagínense que la galaxia, para hacer todo un giro, capaz que tarda 13.000 años, ¿sí? Entonces nosotros en ese giro, porque ese tiempo que existe allá se va ajustando al tiempo que existe acá, ¿sí? Entonces el tiempo real del universo, ¿qué tiene que ver con el movimiento? Con el movimiento.
Nosotros somos seres que desde el mismísimo útero materno estamos en movimiento. La unión del esperma y el óvulo generan movimiento. Todo el movimiento que genera energía, que genera calor. Entonces, cuando nosotros tenemos frío, cuando nosotros nos tiembla el cuerpo, cuando sentimos que nos da un ataque de pánico, que nos vamos a morir, lo que sea que cada uno se imagine, o la sintomatología que cada uno tenga, tiene que ver con actualizar el sistema. Entonces, preguntale a tu cuerpo, que es una gran entidad llena de seres y de conciencia, qué necesita en ese momento. Es moverse, capaz que es moverse y cantar, porque el espíritu es libre y quiere manifestarse a través de tu biología. Entonces nuestro ego y toda la programación mental que es rígida, ¿por qué es rígida? Porque en la antigua Tierra, en la antigua línea de tiempo, es una competencia entre quién tiene la razón. No hay flexibilidad, o sea, esto y esto no se encuentran. ¿Y cómo es la biología? ¿Y cómo es tu sistema? ¿Cómo es tu naturaleza? ¿Es así? ¿Que uno tiene la razón y el otro no? ¿Que uno está en la luz y el otro en la oscuridad? No existe. Esto trabaja con esto. Porque esto es un hueso de tu cuerpo y este es otro hueso. ¿Y cómo se encuentran tus huesos? ¿Cómo haces vos que este dedo se pueda mover así? Para que este se encuentre con este. Para que esto se pueda unir a esto. ¿Cómo funciona la unidad en tu cuerpo? A través de la articulación y la flexibilidad. Cuanta más flexibilidad vos tenés entre una realidad y la otra, cuanto más desarrollo del amor y menos mente racional, menos juicio hay, que eso es lo que nos habla Piscis, Saturno en Piscis, flexibilizar, disolver lo que te ha separado de una estructura. Por eso vivir en la queja, vivir en el agobio, vivir en que uno tiene la razón y el otro no, ¿sí? Va a afectar la articulación. Y las articulaciones, ¿sí?, están conectadas al sistema nervioso central. Por eso todos estos síntomas te dicen, movete, ¿sí? El movimiento que sea, que es ridículo. No hay forma de aprender un movimiento, porque Dios, o la partícula de la creación, o la gran inteligencia, se está moviendo a través de tu cuerpo. Entonces, ayer decía, sobre un libro que leí, que no me acuerdo cuál es ahora, que decía, siempre nos estamos preguntando qué queremos de la vida, qué queremos de la vida, qué queremos hacer de la vida. Cuando seas grande, ¿qué querés hacer? ¿Qué querés hacer de la vida? Y nunca nos preguntamos qué es lo que la vida quiere de nosotros. ¿Qué es lo que la vida quiere de nosotros? Que no es que la vida sea superior, sino que nosotros somos la vida. Y hasta que logremos esa comprensión interna, la vida justamente nos va a estar dando anuncios, publicidades que aparecen en la pantalla, ¿no? Como un post que subí ayer en mis historias, viejísimo, que hablaba del yo, del ego y de la proyección hacia afuera. Y como el ego aparece ahí en una imagen que encontré no sé en dónde, que decía, estas son las pantallas de la personalidad, de cómo se expresa esta parte, ¿no? Entonces se empieza a mostrar para que uno sea flexible. Y la flexibilidad, conectada a la alegría y la tolerancia, aumenta nuestra capacidad de procesar la información, porque tenemos etapas para la integración de nuestro avatar cósmico, de la información, de la actualización, de la ascensión planetaria, que es recibo la frecuencia, ¿sí? La asimilo, ¿sí? La asimilo, porque eso tiene que empezar a procesarse dentro mío, empiezo a asimilar como el alimento, ¿sí? El alimento físico que pasa por todo un sistema digestivo para asimilar, para tomar los nutrientes, lo que sirve de ahí, lo que no sirve de ahí, que es la capacidad de discernir que tiene nuestra conciencia conectada al cerebro en tercera dimensión, que está conectado al intestino en realidad, a través del nervio vago. Por eso la conciencia llega y ¡pum!, como un rayo entra en el sistema nervioso. El sistema nervioso primero va al intestino. Depende de la capacidad de digerir físicamente. La conciencia es la capacidad de discernir que tenemos a nivel mental. Va a ser la claridad, ¿sí? Va a ser la activación de nuestra glándula pineal y de la hipófisis. Entonces esa frecuencia que se descarga en el cuerpo empieza a actualizar todo. Y así, una vez que se asimila,
nuestro procesador se acelera. Por eso van a ver que cada vez más es como si tuviéramos la realidad en algunas experiencias como de taquito. Esto sí, ya sé por dónde viene, ya intuyo cómo viene esta historia. Más o menos sé por dónde se abre. No, es como una intuición porque tu procesador ya tiene esa información, ya ha vivido antes esa experiencia. Entonces tenés la capacidad de renovarte más fácil. Esa es la sensación que tenemos de que se acelera el tiempo, que es una percepción interna. ¿Y qué glándula se activa cuando la percepción del tiempo cambia y se amplifica? La glándula timo, que está conectada al chakra cardíaco, anahata, que es lo que está conectado a nuestro sistema inmunológico, que te dice, cuando ese rayo de Urano de la conciencia, como dice Eve, ¿sí?, ese rayo que cae y que activa todo tu sistema nervioso y glandular, donde percibís que el tiempo se amplifica, que cambia, que muta, que no es estable como antes creías, ¿sí?, tu sistema inmunológico se levanta, se eleva. Entonces vos le avisás a tus glándulas adrenales, que son las que están por encima de los riñones, que ya no tiene que sobrevivir, que ya no tiene que luchar. Y eso es la interpretación de que estamos soltando las armas del guerrero para empezar a amar, como ese guerrero de luz, que es la voluntad, es ese Marte ascendido, que es la voluntad de nuestra alma, de nuestro alto corazón. En fin, esto que está pasando es una invitación a que ese fuego del espíritu encarne en el cuerpo y darle lugar. Porque ¿quiénes somos nosotros para no darle lugar a la conciencia de unidad? Es nuestra mente, es como una jaula, es como una cárcel, es como algo rígido, que no, que yo quiero controlar, que no, que yo no me quiero morir, que quiero que me pase esto, que quiero... Entonces la mente empieza a liberar un montón de información que lo que hace es generar una discordancia interna, una desincronización, porque imagina que cuando entra la conciencia, que vos empezás a sentirte extraño, empezás a sentir a que algo se quiere acomodar, que algo se quiere ajustar, ¿sí?, y vos empezás con tu mente a decir, no, esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo, tengo que sobrevivir, tengo que sobrevivir. Las glándulas adrenales, las que generan adrenalina en tu cuerpo, te dicen, vos le estás dando ese comando a nivel neuronal y por otro lado quiere entrar, quiere entrar, quiere entrar. Y vos estás tan intoxicado de programas que están conectados a lo que comes, de acá, 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 todo lo que comes. Estás en un nivel de excitación, de estrés, de inflamación, que tu cuerpo tiene dos comandos distintos. Recibir la frecuencia, entonces eso se empieza a impregnar en todo tu campo electromagnético, porque no hay forma de que vos dejes de respirar la conciencia de unidad. Todo se empieza a impregnar, pero por otro lado vos le seguís dando el comando a tu cuerpo que hay que sobrevivir a eso. ¿Y qué pasaría si vos sos flexible y te empezás a mover y permitís que eso a lo que tanto miedo le tenés, que es un inmenso amor, pueda entrar en tu cuerpo? Porque sabés que después de eso tu realidad va a cambiar, porque ya no vas a ser el mismo, porque le diste lugar al programa de tu avatar cósmico, y eso va a dirigir tu vida, porque ya empezás a estar al servicio del espíritu y no de tu ego, de lo que tu ego quiere, que se quiere quedar cómodo, que se quiere quedar con todas esas cosas materiales, que se quiere quedar en ese lugar físico. Y puede ser que cuando eso se activa y se ensambla en tu cuerpo, sigas viviendo la misma realidad, pero no vas a ser el mismo, porque tu yo se eleva al yo soy, porque tu personalidad se pone al servicio humilde. Por eso la flexibilidad que nos compartía Fernando en una constelación, el dolor de rodillas, el dolor de cadera, el dolor de ciático, te habla de ser humilde, decía él, de ser el pequeño, de entregarte, de renunciar. Y nosotros tenemos que tener esa redención, de no sentirnos más grande que la naturaleza, de no sentirnos más grande que nuestros ancestros, de no creernos superior a nada ni a nadie. Porque en esa molécula de Dios, en esa partícula atómica,
es donde está esa conciencia de unidad. Entonces ahí estamos yendo. Como nuestro sistema solar al que pertenecemos, como este planeta en el que somos, en el que vivimos, que somos hijos de la Tierra, hijos del Sol. Entonces este es un llamado a articular, a moverse, ¿sí? Y a respirar, que no sea desde la mente un movimiento de que yo siento que agarro, entro, que simplemente entregarse al movimiento. Y ese movimiento es ridículo y eso libera tu energía, la serotonina, libera la alegría, libera tu alma, libera tus emociones, te libera a ese adulto rígido que cree que tiene que ser estructurado, ordenado, disciplinado, pero que no se puede divertir. Entonces libera toda la energía de las articulaciones, que son los meridianos, y eso hace que tus órganos empiecen a vivir en una comunidad consciente dentro de tu cuerpo, que es lo que vos proyectás hacia afuera y vas a empezar a encontrarte con esas realidades. Realidades armónicas, realidades liberales, realidades porque vos estás liberando la parte que a vos te corresponde como Dios en la materia, y que no es una palabra que yo pueda transmitir con claridad, sino que es una experiencia que es lo más íntimo que uno tiene con la divinidad. Eso es lo profundo, a ese punto es a donde estamos llegando, que es un núcleo de síntesis. Entonces también Fer nos compartía a esa gente que le arde el corazón, que siente que le va a dar un infarto. Yo lo he sentido y a veces lo siento. Él dijo, eso es el amor. ¿En qué momento uno empezó a creer que eso es la muerte? Si esa es la unidad de la vida. Cuando vos empezaste a tener corazón en la tercera dimensión, fue cuando tu mamá y tu papá se unieron a nivel vibracional. Cuando la información de esos dos árboles se unieron en una sola partícula de conciencia. Vos venís de dos, venís de una unión. Por eso unirte internamente, que es unir a tu padre y tu madre internamente. Unir un hueso, el orden y la disciplina con la flexibilidad. Entonces a medida que vos integrás en tu cuerpo, integrás en tu inconsciente, integrás en tu psiquis, en tu subconsciente y sos un vehículo. Entonces, ¿qué surge? La iluminación. ¿Qué es? Que cada célula de tu cuerpo se reencuentre con su propio origen. Entonces tus pensamientos van a cambiar, no vas a dejar de pensar, ni vas a dejar de tener mente, sino que se eleva una mente divina. Y vas a ser más sensible y más perceptivo y de repente estás en la quinta dimensión que todos llaman la quinta dimensión porque lo vas a estar experimentando, no te lo cuenta nadie. Entonces que sos un vehículo de expansión, de emanación, de comunicación. Y estás en servicio, estás en misión, ya no hay búsqueda, hay certeza interna, hay verdad, hay niveles de verdad que se activan en tu cuerpo. Y eso es lo que se expresa a través tuyo, porque no lo tenés que pensar, es lo que sos. La necesidad de hacerse más humilde y hacerse más chiquito, lo de la rodilla, claro, sí. Gracias, Katy. De aprender a rendirse. Bueno, con eso estamos. Ahí vamos, familia. Eso nos va a permitir que los sistemas nuevos sean flexibles, sean biocéntricos, que la biología y el biocosmos, el movimiento sea lo esencial, que es lo que se conserva, que es la inocencia, que viene de la palabra inocere, que significa no hacer daño, no dañar el tejido. Cuando aparece un programa de perversión, cuando aparece un programa de depresión, de tristeza, de desarmónico, moverlo en el cuerpo, respirarlo, soltarlo, dejarlo ir, no cargarse con cosas del pasado, no seguir alimentando líneas de tiempo que son internas, que no tienen que ver con otros. El otro cambio no cambia, no importa. No podemos modificar una realidad externa sin comprender que eso está creado por el núcleo de nuestro ser. ¿Cómo sostener la alegría? La alegría no se puede sostener, se puede ser. Sostener es sostener, es que tenés. Y el aprendizaje de tu alma te dice, no puedes tener algo, sino que sos eso, es convertirte en la alegría.
no esperarla, ni quererla, ni tenerla, ni sostenerla, es ser. Entonces, a medida que los grados de gracia, de amor divino, de gratitud, de expansión, eso te lo va a dar el movimiento, eso te lo va a dar conocerte, eso te lo va a dar la conexión con la naturaleza, encontrar tu forma para activar ese código que se va a ir paulatinamente desarrollando, integrando, asimilando. No es así, sino que es como el movimiento mismo, ¿no? Gracias, gracias. Rendición, como lo podemos reflexionar. Aceptar. Rendición es justamente redención y rendición, rendirse. Es realmente soltar el control. Yo tuve una experiencia en Salta el año pasado en donde sentía la fuerza de la naturaleza, en esos lugares que uno dice, Dios mío, la tierra es hermosa. Y en un momento me sentía como culpable de hacer daño a la tierra inconscientemente y que estaba en toda esa. Y entonces sentí como esa rendición, rendirme. Entonces caí de rodillas a la tierra y me entregué con palabras, con un sentir simplemente, no de la mente, como decir que la tierra se exprese a través mío y que la gran inteligencia se exprese a través mío, que la madre y el padre sean a través mío. Porque si somos el hijo, somos el resultado de esa unión. Entonces que esa fuerza de vida se exprese a través mío. Y en la parte en donde se expresan solo los conflictos, es donde uno lo trasciende y se empieza a expresar la luz divina de esos arquetipos, de la madre y el padre. Es como entrar en una redención, que siempre nos lleva al mismo lugar. Totalmente, es para reprogramar, resignificar. El dolor en los hombros. Totalmente. El dolor en los hombros. La biología, bien. Bueno, todo dolor que aparece viene del ego. El dolor, el sufrimiento, es de que no podemos soltar el control. Entonces, si algo duele, por ejemplo, a mí cuando me duele algo, ¿qué es lo primero que aparece? La queja. Ay, me duele el hombro. Ay, qué dolor de hombro, ¿qué será? Entonces viene alguien, yo me lo veo en mí, viene alguien y digo, ay, qué dolor, y que mi hermanita Eva siempre dice, lo que nos duele es una potencia oculta que tenemos y está buscando eso, un reconocimiento. Entonces cada uno ser su propio padre y su propia madre y liberarlo, no esperar de nada que se proyecte a que se nos resuelva, ¿no? Entonces ahí se habilita una comprensión más profunda sobre la realidad, en donde yo digo, siento que me duele el cuerpo, entonces voy a ir a acupuntura y yo sé que esa acupuntura también soy yo, no me va a dar ninguna solución a mí, sino que yo estoy teniendo una experiencia conmigo misma. Entonces ahí se habilitan canales de verdad internos que, bueno, cada uno va experimentando a su tiempo, a su forma. Gracias por estar ahí, soltar el control. Ahí vamos. Bueno, familia, ahí vamos con eso. Les cuento para los que sienten el llamado, estamos trabajando con la comunidad de los lobos, ya es el segundo encuentro, el tercero no sé todavía cuándo va a ser, que se trabaja con la información del sistema nervioso central, con el código del oro, con la partícula molecular del oro y cómo esa frecuencia trabaja a nivel biológico, con el aullido, con el tótem de poder, que si alguien se quiere sumar, está ahí la información para recibir toda esa frecuencia, que es como una herramienta simple para recordar y empezar a habilitar nuevos espacios, que obviamente eso no lo necesita nadie, simplemente es por resonancia, ¿sí? Así que bueno, les dejo un abrazo inmenso. Hoy día de portal, también me escribieron muchas personas, hoy 6-6, el año pasado estábamos en Capilla del Monte, el 6-6 lo que hace es activar el hemisferio derecho, es pasar de un proceso de transmutación a una octava superior, es como decir, estamos entrando en otra frecuencia, ¿sí? El 6-6 también nos habla de elevar la energía kundalini, de elevar el instinto primitivo, de desactivar las adrenales, de entrar en el arte, en lo visionario, en el movimiento, porque
del 1 al 5, del 1 al 4, está activo el hemisferio izquierdo cerebral, con los números, ¿sí? El 5 activa los dos centros. La hipófisis y la glándula pineal es como el centro de resurrección constante, de sublimación del instinto primitivo. Del 6 al 9 es el hemisferio derecho. Entonces siempre los números están haciendo como un toroide, van y vienen, van y vienen, van y vienen. Son códigos cósmicos que el humano puede interpretar para, bueno, simplemente manejarse con otra soltura en ciertas realidades, pero más allá de los portales, más allá de los números, más allá de la sincronía, más allá de los astros, el alma sabe siempre qué es lo esencial para ser guardianes de la vida que somos y ser guardianes del movimiento, que es lo que nos da la vida. Entonces, hacerse esa pregunta hoy, ¿qué es lo que la vida espera de nosotros, quiere de nosotros? Y quizá en eso viene una respuesta muy sencilla, que sea simplemente abrirse a ser penetrado por esa vida, por esa existencia, sin que tenga forma, sin que tenga nombre, sin tener conocimiento absolutamente de nada, sino entregarse a simplemente lo que tiene que ser, sin miedo, en luz. Bueno, ¿qué más es posible con este día? Nos vamos. Buen día, humanos. Nos vemos pronto. Un abrazo inmenso.